Y quiero hablarte de la ansiedad. No de la ansiedad que cantábamos con los tríos de tenerte en mis brazos, susurrando palabras de amor. No, es el sentimiento de la ansiedad. ¿Cómo liberarnos de la ansiedad? Porque todos en algún momento de la vida hemos sentido ansiedad. Voltea con el que está a tu lado, fíjate si es un ser humano. Si es un ser humano, esa persona ha tenido en algún momento ansiedad. El problema, y por qué quiero hablarles de la ansiedad, es precisamente porque las estadísticas de estudios psicológicos están hablando de que la ansiedad está creciendo en un nivel elevado entre la sociedad. Pero déjame decirte lo más asombroso, es que está creciendo entre jóvenes y niños. Tenemos niños ansiosos, tenemos jóvenes con trastornos de ansiedad. Y yo quiero empezar a tomar un par de semanas quizás en las que te quiero hablar de la ansiedad. ¿Qué dicen los estudiosos que es la ansiedad? Porque algunos están pensando, bueno, si no es la ansiedad de tenerte en mis brazos, ¿qué es la ansiedad? Según el diccionario, fíjate lo que dice: la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. ¿Cuántos han tenido una gran inquietud en su vida? Yo me acuerdo cuando me iba a casar, yo ya estaba ansioso porque llegara el día de la boda. No, estaba con una gran inquietud dentro de mí que decía, ya que entre la novia, ya que me dé el sí y ya que vivamos felices para toda la vida, ¿no? Uno es joven e ingenuo, no sabe lo que uno piensa a veces. Ansiedad, fíjate lo que dice, es una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¿Cuántos se han sentido inseguros? Luego, otra definición de ansiedad dice que es una angustia. ¿Cuántos han tenido angustia en su vida? ¿No? ¿Cuántos? Y los jóvenes dicen, no, yo no creo. Cuando les dicen, el lunes hay examen en la escuela. Cuando tu papá te dice, por ejemplo, yo soy muy fan de hacerlo, pero lo hago sin ningún propósito de causar en mis hijos eso, pero les digo, necesitamos hablar. Y entonces los muchachos me dicen, ¿cuándo? Por cierto, necesitamos hablar. No es cierto. ¿Cuándo? Y yo le digo, mañana. Papá, pero voy camino a la casa, podemos vernos ahorita en la casa. No, estoy muy ocupado, mañana hablamos. Y te quedas con ese sentimiento de angustia, ¿sí o no? Cuando tu esposa te dice, tengo algo que decirte. Pues como va, ¿no? Suéltalo, ya estamos aquí. No. Cuando lleguemos a la casa. Yo no sé los hombres si ustedes se sienten así, pero yo a veces me siento así. Ahora, los psicólogos han dicho que la ansiedad se ha convertido en nuestra vida en trastornos de ansiedad. Hay gente que sufre de mayor ansiedad. Y fíjate lo que dicen: sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Tengo miedo que mis hijos salgan porque la inseguridad está muy fuerte y les puede pasar algo. Y es un miedo extremo que no te permite hacer cosas. Es una situación de angustia extrema. Y hay cosas que son de situaciones diarias. Fíjate lo que dice: con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror
que alcanza un máximo en cuestión de minutos, lo que generalmente se le llama ataques de pánico. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido ansiosos. Todos en algún momento hemos experimentado la ansiedad. La ansiedad viene de la mano con la inseguridad, del no saber qué va a pasar el día de mañana, del no tener seguro algo en tu vida. La ansiedad no es una tormenta. La ansiedad es el sentimiento de que la tormenta se aproxima. La ansiedad no es que tengas a tu suegra en casa. La ansiedad es cuando tu suegra te habla y te dice: voy para la casa. Viene la tormenta. La ansiedad es la intranquilidad, es aquel sentimiento que no te permite disfrutar el día, que no te permite disfrutar la vida. La ansiedad es la inseguridad que tienes. Max Lucado dice que la ansiedad es como una lluvia de meteoritos y cada meteorito se llama ¿qué tal si? ¿Qué tal si voy a la calle y me atropellan? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? En otras palabras, la ansiedad es todas esas películas que creamos en la mente sobre una situación. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces una situación en casa te genera toda una película. Gente que ya está haciendo ideas. Me va a decir esto, me va a decir aquello. Te dice el jefe: mañana voy a hablar contigo a las 8 de la mañana. Y todo el día anterior estás creando películas. Me va a correr, no, me va a decir esto, me va a decir aquello, y me va aquí, y me va a ir allá. Y generas toda una película. Y luego te dice, llegas con el jefe y te dice: oh, me quería ver a las 8 de la mañana. Ah, sí. Oh, no, olvídalo, ya se me olvidó. Pero todas esas horas anteriores a que sucediera la situación, viviste en una ansiedad y en una angustia. La ansiedad es una inquietud en tu vida. La ansiedad y el miedo son primos, pero no son iguales. El miedo es el sentimiento que tienes hacia una amenaza real. Por ejemplo, estás acampando en un bosque y ves a un oso que viene caminando, te va a dar miedo. Por muy grandote que estés, te va a dar miedo. Y si estás como yo, te va a dar más miedo, ¿no? Porque lo estás viendo al oso que viene a dirigirse hacia ti. La ansiedad es estar en el bosque pensando: va a venir un oso, va a venir un oso, nos va a comer el oso, nos va a agarrar el oso. ¿Y qué tal y si sale el oso? ¿Dónde va a salir el oso? Pero el oso no existe. ¿Ya me van entendiendo qué es la ansiedad? Porque hay algunos que dicen: no, yo no tengo ansiedad, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo sentir. El problema es que hoy en día nuestros jóvenes y nuestros niños están teniendo ansiedad en su vida. Y quiero tomar unas semanas a hablar de esto. Ahora, no es una clase de psicología, soy el menos indicado para darte una clase de psicología. Pero la palabra de Dios es tan vasta que nos da tanto de qué hablar acerca de la ansiedad. De hecho, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo escribe y comienza diciendo en este versículo: no se preocupen por nada. Dice: no se preocupen por nada. Y luego pone ahí una coma o un punto. En otras versiones dicen: no por nada estéis afanosos, o no os afanéis por nada. Hubiera sido bueno que Pablo nos explicara qué era el nada, ¿no? O que nos hubiera dado chance, porque nos dice: no te preocupes por nada. ¿Qué es nada? Pues nada. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos de vivir una vida preocupados. Y nos hubiera sido mejor que Pablo dijera: preocúpense los jueves
Y entonces ya sabes que el jueves es el día de las preocupaciones y ahí puedes sacar todas las preocupaciones, ¿no? Preocúpense de vez en cuando, preocúpense en algunos momentos en su vida, pero Pablo dice, no se preocupen por nada. Ahora, este verso está escrito en lo que le llamamos un presente activo. Cuando es un presente activo, es algo que lo dice en el momento y va a seguir sucediendo. Es decir, no es como que no se preocupen por nada y se va, sino es no se preocupen por nada y no se preocupen por nada en el futuro. No, sí, o sea, ese sentimiento es de no sigan preocupándose, pónganle un alto a la preocupación. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, no permitas que nada en la vida te deje sin aliento. No permitas que nada en la vida te mantenga con una angustia continua. ¿Cuántos de nosotros no vivimos angustiados continuamente? ¿Cuántos de nosotros no vivimos con esos sentimientos? Ahora, yo sí quiero aclarar que la ansiedad no es un pecado. La ansiedad no es un pecado. La ansiedad es una emoción. Es algo que sale de nosotros. Nosotros somos seres tripartitas, la Biblia sí lo enseña: espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu está la presencia, la esencia, es lo que se conecta con Dios. Cuando cantamos decimos, mi espíritu tiene hambre y sed de ti, de tu espíritu. En el alma están las emociones, los sentimientos, las ganas de llorar, las angustias, los temores, los miedos, las inseguridades. Y en la carne es esto que vemos, la carnota. Pero la carne tiende al pecado. La carne tiende a satisfacer sus propios deseos. Por eso la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, que tu espíritu sea lleno. Y el alma es un poco convenenciera. El alma va a jalar hacia donde esté más fuerte nuestro yo. Si tú eres una persona que vive satisfaciendo los deseos de la carne, el alma va a jalar hacia los deseos de la carne, las emociones, los anhelos. Por eso hay gente que peca y no se siente mal. Por eso hay hombres que tienen otra mujer y no tienen un remordimiento. ¿Por qué? Porque el alma se hizo hacia sus deseos carnales. No pasa nada, no hay ningún problema. Pero como somos seres tripartitas, dos no pueden contra uno, el espíritu se jala. Me voy dando a explicar, estoy tratando de dar un resumen muy rápido de unos temas muy profundos. Por eso Dios dice que cuando nosotros oramos, leemos la palabra, alimentamos el espíritu y el alma se hace hacia el espíritu, entonces hacemos morir de hambre la carne. Y es cuando estamos dejando de alimentar la carne. La carne es la que te dice, quédate en el sofá, no te levantes a orar, no hay necesidad, estamos rete a gusto, llévatela tranquilo, llévatela calmada. La carne es la que te dice, no hagas ejercicio, no te levantes a hacer ejercicio. La carne es la que te dice que alimentes tus deseos carnales. Vamos a prender la tele, vamos a ver esa película, vamos a ver esas imágenes, vamos a mentir, vamos a chismear. Pero el espíritu es el que dice, eso no le agrada a Dios. No, por eso Pablo dice en Romanos que Dios puso en nosotros un espíritu el cual clama, Abba Padre, papito. El espíritu anhela las cosas del espíritu. En ese sentido, la ansiedad se localiza en nuestra alma. La ansiedad no es un pecado, la ansiedad es una emoción. Sin embargo, si dejamos que la ansiedad nos controle, la ansiedad nos puede llevar a actitudes pecaminosas en nuestra vida. La ansiedad puede controlarnos al grado de que vamos a cometer pecado. Y debemos de tener cuidado con eso.
Debemos de tener mucho cuidado. La presencia de la ansiedad es inevitable en nuestra vida. Va a llegar como la presencia de la alegría, la presencia del gozo. Así, aunque tú veas a alguien y digas, esa persona es muy amargada. ¿Por qué? Porque siempre se la pasa así. Y nunca le vas a sacar una sonrisa. Le cuentas el chiste que te cuenta el pastor, ¿no? Y siempre se va a mantener así. En algún momento de la vida, esa persona sintió alegría, sintió gozo. No se puede mantener inerte. Esos sentimientos no los puedes dejar. Esos sentimientos no los puedes evitar. La ansiedad no puedes evitar que llegue a tu vida. Pero lo que sí puedes evitar, y es sobre lo que vamos a estar hablando en estas semanas, es ser preso de la ansiedad. Es dejar que la ansiedad te domine. Es dejar que la ansiedad tome lugar en tu vida. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de esto en la iglesia? ¿Por qué tenemos que hablar de esto en la iglesia y no podemos hablar de temas mucho más espirituales? Porque esto es un tema espiritual. Ahora, quiero darte dos argumentos del por qué vamos a estar hablando de la ansiedad en la iglesia. El primero de ellos es porque Dios es un Dios que no se mantiene alejado de tus emociones o de tus sentimientos. Dios es un Dios que sabe lo que se siente una tristeza. Jesús sabe lo que se siente llorar. Ahorita estaba yo con Rocío y estaba una persona ahí, un familiar directo, una hermana de la persona que falleció. Y la abracé y le di una palabra de aliento y se soltó llorando. Y luego me dice, gracias. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque me dejó llorar. Desde ayer la gente me ha estado diciendo, no llores, no llores y no llores. Está en Cristo. No, los espirituales, gócese, está en Cristo. ¿Cómo le dices a alguien que acaba de perder un familiar, gócese? O sea, la palabra de Dios nos manda a llamar que seamos empáticos con nuestros hermanos. Hay emociones, hay sentimientos. Y yo le dije, me quedo con usted y llore. Y tiene mi camisa, si quiere aquí secarse las lágrimas, séqueselas, no le hace. Llore, saque el sentimiento. Porque Dios sabe que somos emocionales y que sentimos. Cuando tienes coraje, cuando te enojas, Dios sabe cómo te sientes cuando te enojas. Él sintió enojo. ¿Cómo Jesús sintió enojo? Claro, cuando llegó al templo y vio lo que estaban convirtiendo del templo, dice la palabra que él se enojó y empezó a aventar las cosas. Jesús no era un hombre con calzoncitos tan lindo y nomás que te ve con una cara tierna. Era un hombre con carácter hecho y derecho. Era un hombre que se molestaba con las injusticias. Eso me enseña la Biblia. Era un hombre con emociones. En el huerto de Getsemaní, Jesús llegó a angustiarse. La palabra de Dios dice que él se angustió en el huerto de Getsemaní. Él sabe cómo tú te sientes. Él conoce tus emociones. Él sabe cómo tú te encuentras. Es más, hablando precisamente de la situación que sucedió hoy en la mañana, en Juan capítulo 11, verso 33, nos narra el capítulo 11 la historia de cuando muere el amigo de Jesús, Lázaro. Lázaro murió, fueron y le dieron aviso a Jesús y le dijeron, Jesús, tu amigo Lázaro está muriendo. Y Jesús dijo, vamos camino a ver a mi amigo. En el camino Jesús se entretuvo con otra situación y Lázaro muere. Lázaro era hermano de Marta y de María. Marta, la afanada Marta, ¿se acuerdan? Y cuando sale Marta al encuentro le dice, Jesús, es demasiado tarde, mi hermano ya murió. De hecho ya lo sepultamos, está ahí la tumba y ya tiene días. Gracias por venir. Pero Lázaro era una persona muy querida.
Era una persona muy amada en la ciudad. Es de esas personas que cuando tú ves el funeral, por ejemplo, cuando le van a dar sepultura, ves carros y carros y carros atrás de él y dices, wow. Yo lo que digo es, era muy querido. Hay personas que cuando van a sepultarlo van 2 carros atrás. Y yo prefiero pensar y decir, toda su familia estaba fuera de la ciudad. Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, ese no lo quería nadie. Pero con Lázaro la gente estaba muy, muy tocada. De hecho, Juan capítulo 11, verso 33, dice que cuando María llegó, iba llorando y le decía, mi hermano murió. Y dice la Biblia que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, es decir, Lázaro era amado y no nada más las hermanas estaban llorando, todos los judíos que estaban ahí estaban llorando la muerte de Lázaro. Pero lo que sigue es algo que ha impactado mi vida y que me ha logrado entender que Jesús entiende mi corazón, que Jesús entiende mis emociones. Y he podido cambiar mi forma de orar y ser transparente delante de Dios y decirle cómo me siento. Yo he orado y han sido momentos en los que le digo, Dios, estoy molesto. Creo que esta situación es injusta para mí. Creo que para mí no debió haber sido así. Dios, estoy triste, estoy angustiado. ¿Por qué? Porque Jesús entiende perfectamente las emociones y los sentimientos que tú tienes. Ese sentimiento de angustia, esa intranquilidad, esa inseguridad, Jesús la entiende. Y el versículo 33 me lo muestra. Fíjate cómo dice. Jesús dice, cuando la vio llorando y a los hijos a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, Jesús se estremeció en espíritu y se ¿qué? No le dijo, hombre, no llores, no te preocupes, soy Jesús, todo va a estar bien, ahorita lo levanto a este. ¿Jesús sabía lo que iba a hacer? Sí, Jesús sabía que podía levantar a Lázaro de entre los muertos. Él sabía que iba a decir, muevan la piedra y Lázaro sal fuera. Y Lázaro se iba a levantar. Pero Jesús no le dijo, gózate, hay esperanza, no llores, no lloren. Esa chillona, ándele. Porque a veces nosotros no somos empáticos ni siquiera con nuestra esposa. Y hablo a los hombres. La ves llorando, la ves triste. Ay, ¿ahora qué tienes? Pero cuando tú lloras porque perdió el mugroso Chivas, ahí sí quieres que no haya fiesta en la casa. Entiéndanme, perdieron las Chivas. ¿Que no ven cómo me siento? Pero a veces somos muy difíciles de poder ser empáticos con la otra persona, de poder entender cómo se siente. Lo bueno de todo, te tengo una buena noticia. ¿Quieres escucharla? Es que Jesús no es como tu esposo. Las mujeres se hubieran emocionado más. Jesús no es como tu esposa. Así es. Él te entiende cómo te sientes y además se conmueve junto contigo. Dice que Jesús, al verlos llorar y al verla llorar, se conmovió profundamente, se estremeció en espíritu. Se estremeció en espíritu. Y Jesús entiende cómo nos sentimos. En algún momento de la vida, tú y yo vamos a sentir ansiedad. Vamos a tener momentos en los que no tienes ganas de vivir. Momentos de tristeza, sentimientos de fracaso,
sentimientos de dolor, sentimientos de inquietud, momentos de una gran inseguridad en tu vida, momentos de angustia. Y tú y yo tenemos que tener bien en claro y saber en nuestro corazón que Jesús es un Dios que se conmueve de nuestros sentimientos. Aunque los demás te digan ridículo o ridícula, Jesús no hizo eso. Jesús podía haberle dicho: no te preocupes, ahorita lo voy a resucitar, no hay ningún problema, no llores, no debes de preocuparte. Cuando alguien llega y te dice: es que me siento bien difícil, así bien inseguro, bien intranquilo. ¿Por qué? Porque mañana dicen que va a llover. Algunos se ríen. Qué padre que Jesús no se ríe. Y Jesús dice: tranquilo, estoy contigo. Y necesitamos aprender que Jesús está con nosotros en medio de nuestra angustia. Jesús entiende tus emociones. Jesús entiende tus sentimientos de inseguridad. Jesús sabe cómo te encuentras en este momento. Yo sé que algunos hoy en la iglesia llegaron como en el béisbol en safe. Se llegaron barridos con sus emociones, con sus sentimientos encontrados, con una angustia en su vida, con una carga en su vida. Los jóvenes, ya viene mayo, los que están en la universidad saben a lo que me refiero. Vienen los exámenes finales, los maestros disfrutamos eso y empiezan a vivir una angustia increíble. ¿Qué va a venir en el examen? ¿Cómo le van a hacer? Jesús entiende, y es por eso que necesitamos hablar de este tema en la iglesia, de la angustia. El segundo argumento que te tengo para hablar de esto es en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Pedro está escribiendo y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro sabía lo que era un sentimiento de ansiedad, porque lo relaciona con la seguridad y con el hecho de que nosotros podamos aprender que Dios tiene cuidado de nosotros. Sabes, por un tiempo yo viví muy angustiado, salud, por la vida de mis hijos. Yo era una persona que se angustiaba y decía: va a salir mi Natalia, y ¿qué va a pasar si alguien la ve tan chula, tan guapa, y le vayan a querer hacer algún daño? Y de verdad era un sentimiento. Mi esposa lo vivía conmigo. Yo no sé tú, pero yo vivía angustiado por ellos. Yo vivía angustiado porque Abdías diera el sí en una situación complicada y difícil. Cuando le ofrecieran droga, cuando le ofrecieran ver pornografía, cuando le ofrecieran echar mentiras, cuando le ofrecieran salirse de la escuela. Y todos: ¿cómo? El hijo del pastor. También a tus hijos les ofrecen eso. Si tú no lo quieres ver, creo que necesitas despertar como papá y necesitas ponerte más atento, porque hoy hasta los niños de primaria saben lo que es pornografía y la ven. Y te estoy hablando de casos reales que hemos estado viendo. Hay niños en quinto grado, me dijeron, ¿verdad? Lo del libro. En quinto grado de primaria les están enseñando en las escuelas a tus hijos que ellos pueden experimentar con su cuerpo y definir qué les gusta, si ser hombre o ser niña. Y yo vivía con esa angustia. Yo vivía con ese temor y decía: ay, necesito hablar con mis hijos, necesito orar por ellos. Hasta que un día en oración yo estaba todo preocupado, todo angustiado, y Dios me dijo: yo amo más a tus hijos que tú. Y entonces empecé a descansar y decir: Él ama más a mis hijos que yo. Y le decía: Señor, tú amas más a Natalia de lo que yo la puedo amar. Tú amas más a Isaí de lo que yo lo puedo amar. Tú amas más a Erandi de lo que yo la puedo amar. Tú tienes el cuidado de mis hijos.
tú tienes el control de mis hijos. Pero muchas veces la angustia nos abraza, la angustia llega a nosotros. ¿Por qué? Porque la angustia viene de la mano con la inseguridad. Por eso Pedro dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, Pedro habla de echar toda la angustia, no una angustia, no un poquito, toda. Yo no sé si algunos hasta ahorita se sienten identificados con la angustia. Y quiero saber, porque quiero que participe conmigo, porque hay algunos que los veo bien serios, algunos los veo durmiendo. ¿Cuántos ya identifican que hay angustia en su vida? Levante la mano. Ahí la llevo. Creo que otros, todos deberían de tener la mano levantada. En algún momento de la vida hemos tenido angustia. Gracias por participar. Hoy quiero hablarte de dos cosas que nos van a ayudar a dominar y a cuidar la angustia en nuestra vida. Quiero hablarte de dos cosas. Dile al que está enseguida: dos cosas. Va a decirnos dos cosas. Apunta. Saca el teléfono. ¿Listos? Number one. Just cross kamashka. Ese es número uno en ruso antiguo. Ay, sí. Es para que no me vayan a salir con que controla el tráfico aéreo en tu mente. Así apúntalo. Está medio raro, pero yo creo que es la forma en que a lo mejor te lo vas a grabar. Controla el tráfico aéreo en tu mente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Dile al que está a tu lado: en esto pensar. Controla el tráfico aéreo en tu mente. Es como si tu mente fuera un aeropuerto, como si tu mente fuera el aeropuerto de la Ciudad de México. Es un aeropuerto muy grande, es de los más grandes en el mundo. Y hay muchísimos aviones, muchísimos. Y están aterrizando cada segundo, cada 20 segundos, cada 10 segundos, un avión está aterrizando. Esos aviones son los pensamientos que llegan a tu aeropuerto, llegan a tu cabeza. Todos los pensamientos. Puede venir un avión que se llame angustia, puede venir un avión que se llame problemas financieros, puede venir un avión que se llame malos pensamientos, puede venir un avión que se llame infidelidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres se hacen a la idea en su cabeza de que el hombre les está siendo infiel. Y ese es un pensamiento que ronda por tu aeropuerto, pero tú eres el que controla el tráfico aéreo. Tú eres el que decide qué cosas van a aterrizar en tu mente. El miedo, que aterriza el miedo, que aterriza el miedo. Y yo sé que no lo estás haciendo de esa manera, pero la Biblia dice que necesitamos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza. Y hay cosas que no son puras, que no son dignas de alabanza, y tú estás dejando que aterricen en tu mente. Tú estás dejando que esas cosas dominen tu aeropuerto mental. En otras palabras, escoge tus pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Cuando de repente estás ante una situación y dices, Proverbios dice, este proverbio me encanta porque dice Proverbios que el flojo dice: si salgo al campo, el león me va a comer, entonces no salgo. Pero ese es un pensamiento equivocado. Es que si salgo me pueden robar. Si salgo me puede suceder esto. Si lo dejo va a pasar aquello.
Si no lo dejo va a pasar aquí, y si no lo dejo va a pasar allá, y si no y aquí, y si no allá, y si no esto, y empiezas a dejar que el mar de aviones, de malos pensamientos aterricen sobre tu mente. Y tú tienes la capacidad, diga conmigo capacidad, de controlar tus pensamientos. Capacidad de controlar tus pensamientos, es lo que la Biblia me enseña. No es cierto que llegaron los pensamientos. Las mujeres, les voy a poner un ejemplo un poco más o menos real. Tu esposo sale a las 4 de trabajar y tú dices, viene de aquí a allá con tráfico, va a llegar 4:20, no más. 4:20 tiene que estar aquí el viejo. Tú estás a gusto lavando los trastes con tus alabanzas. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos. 4:18, no me ha mandado ni un mensaje de que ya salió del trabajo. Yo creo que a lo mejor hay un problema con la red, ¿no? Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes. 4:21, yo me gozo el jueves, yo me gozo. Y empieza el avión. ¿A dónde se habrá ido tu esposo? El pensamiento puede volar, pero tú eres quien le dice, aterriza. Y ese pensamiento llega y aterriza. Sí, se me hace que se fue. ¿Con quién se habrá ido? Con razón. Ayer le llegó un mensaje en la noche. Capaz que, ya dice que lo que están pensando ustedes, pero esta es una mujer más o menos buena. Capaz que se quedó de ver con el Daniel ese. Se han de haber ido a comer y yo aquí haciendo comida. Mira qué ingrato, me tiene haciendo comida y él comiendo con sus amigotes, atascándose en los tacos del negro, ¿no? En los molcajetes y yo sufriendo. Pero deja que llegue. Ya hiciste una película en la mente. Llega tu viejo todo cochino, las manos negras, sudando, poquito más negro porque le dio el sol. Todavía no abre la puerta cuando, qué bueno que llegaste, te estaba esperando infeliz, así te quería agarrar y que no sé. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste a tragar con el Daniel ese, va? ¿Cómo no? Pues si, vieja, se me ponchó la llanta del carro, se me descargó el celular y no pude marcarte para avisarte. Eso me acaba de comprobar que este tema sí era para la iglesia. Gracias. Pablo no está diciendo, escúchame, Pablo no está diciendo, pídele a Dios que te, ponme el versículo, Isaac, por favor, en Filipenses 4:8. Pídele a Dios que te ayude a pensar. ¿Verdad que no? Pídele a Dios que piense por ti. ¿Verdad que no? Dice que tú tienes que pensar en eso. Tú fuiste llamado. Escúchenme, yo sé que las mujeres no me van a querer saludar al terminar la predicación, pero tú fuiste llamada a pensar bien en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamada a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto. Y en lugar de estar pensando, viejo infeliz, deberías de estar orando y decir, algo pasó porque es un buen marido el que tengo, es un hombre de Dios, es un hijo de Dios. Y necesito orar por el Padre, cúbrelo, cuídalo por favor, Señor, que no haya sucedido nada malo. Guarda su vida, bendice a mi viejo. Pero por el contrario, dejamos que los aviones, y luego algunos de ustedes tienen controladoras, no nada más son ustedes. Mamá, pues fíjate que Saulo ya debió haber llegado y son las 4:20. Anda ese Saulo, bien te dije, mijita, no te debiste de haber casado con ese gordo. Si no es la mamá, le marcan a la amiga.
amiga, ¿qué crees? ¿Qué? Pues que el Misael no ha llegado y son las 4:40, ya te tardó 15 minutos. Amiga, ponle una buena base para que entienda. Algunas de ustedes dejan que otros le añadan a esos aviones que aterrizan en tu mente. En lugar de que le hables al pastor, porque el pastor te va a decir: ay, hermana, por favor, son 15 minutos. El varón se detuvo a leer la Biblia en el semáforo. ¿Cómo son? Necesitan ser libres de la angustia. ¿Qué pensamientos dejas aterrizar y cuáles dejas ir? Porque de estos pensamientos vienen los celos, las iras, las contiendas, los frutos de la carne. ¿Qué pensamientos dejas aterrizar? Les tengo otra pregunta, se me está acabando el tiempo. ¿Quieren ser felices mañana? ¿Quién quiere ser feliz mañana? Pues entonces deja que los pensamientos de felicidad aterricen hoy. Deja los pensamientos de felicidad aterricen hoy. Mira, hay matrimonios que tienen con 5 años de casados, ya debiste de haber tenido muy buenas experiencias. Y a veces un pequeño problema domina más sobre las 5 buenas experiencias o los 5 años de buenas experiencias en ese matrimonio. Y decidimos enfocarnos en el detalle de la pasta que no la cierra. Pero es un hombre trabajador, es un hombre que te ama, es un hombre que te... Y ahí estás enfocada o enfocado en el único detalle. Y tú necesitas comenzar a tener pensamientos de felicidad hoy para que seas feliz mañana. Mujeres, yo sé que me van a odiar, pero necesitan aprender a controlar el aeropuerto de su mente. Hombres, necesitas aprender a controlar el aeropuerto de pensamientos que llegan a tu mente. Porque en lugar de estar pensando en la Biblia, estás pensando en las muchachas de que salieron en el anuncio de Tecate. ¿Me van captando la idea? En lugar de estar pensando en qué le vas a regalar a tu esposa el 10 de mayo, estás pensando en qué le vas a meter al carro. Híjole, se quedaron bien serios, ¿verdad? Bueno, el carro no, pero la casa sí. Bueno, es que la plancha, hace falta una plancha. No, eso no es un regalo para tu esposa. ¿Por qué no le regalas un spa? ¿Por qué no le regalas un masaje? Un desayuno. ¿Por qué no le sobas tú los pies a tu esposa? Yo te los voy a sobar. Nomás el viernes. Así, mira. ¿Quieres ser miserable mañana? ¿No? Entonces no dejes que los pensamientos de culpa, de preocupación y de temor aterricen hoy en tu casa. Porque mañana vas a amanecer mal. Empiezas con el pensamiento de temor, de culpa. La culpabilidad es algo que no nos permite vivir. Yo entiendo el pecado. Hay, de hecho, en los estudios teológicos, una doctrina sobre el pecado. ¿Qué es una doctrina sobre el pecado? Un estudio profundo acerca de cómo funciona, del poder, de las consecuencias y de las acciones del pecado sobre nuestra vida. Yo lo entiendo perfectamente, pero entiendo más la obra de la cruz sobre el pecado. Y muchos de nosotros hoy en día no podemos vivir felices, vivir el día a día por el sentimiento de culpabilidad que todavía tenemos, aun cuando decimos que Cristo ya nos perdonó. Pero el problema es que ustedes no han aprendido a perdonarse.
Y los pensamientos de culpabilidad no dejan de dejarte en paz y vives infeliz y miserable, no a causa de que Dios te haya o no te haya perdonado, es a causa de los pensamientos que estás dejando que aterricen. ¿Me ayudan en el piano, por favor? Tú y yo podemos estar sanos de la ansiedad. Tú y yo necesitamos aprender a vivir sanos de la ansiedad. ¿Qué pasa cuando alguien llega y te dice, me quiero bajar, pero siento que va a empezar a fallar el micrófono? No sé, ya Román me dijo que no me baje. Pero ¿qué pasa cuando viene el médico y te dice, tienes una enfermedad? Hay hombres, y aquí sí voy a hablar de los hombres, ya están haciendo el testamento, ya están dejando herencia, ya mañana me muero, me voy a morir. El doctor me dijo que este dolor de cabeza que tengo puede ser un tumor cerebral y sí, yo creo que sí, porque me duele todo esto de aquí. Ha de ser un tumorzote lo que traigo en la cabeza, porque me levanto y luego dejas que otros controladores de aviones vengan y quieran controlar tu mente y te digan, ¿y no has sentido como que te mareas? Sí. Y la pierna, no se te entumece la pierna. Sí, cuando estás en el baño sentado mucho tiempo te duerme la pierna. Sí, se murió mi primo de eso. Ve y cuídate. Y ya dejas que la angustia ya no te deja vivir. Llegas al trabajo y ¿cómo estás? Bien, tengo un tumor en la cabeza. Tengo que ir a hacerme un estudio. Y empezamos a dejar que esos pensamientos controlen nuestra vida. Y empezamos a dejar que la angustia controle nuestra vida. Todos vamos a tener problemas en la vida. Todos vamos a tener problemas en la vida. Pero estar sanos de la ansiedad requiere que tú y yo tengamos pensamientos sanos. Dile al que está a tu lado, pensamientos sanos. Pero dile, además, tú fuiste llamado a tener pensamientos sanos. Sí. Dijo Pablo, todo lo honesto, todo lo amable, en esto pensad. Hace tiempo yo platicaba con alguien y yo le decía, ¿sabes qué? Es que esta persona está enfrentando esta situación y quiero ayudarle. Y me decía, aguas, porque a mí se me hace que te está transeando. Yo creo que no está bien lo que está haciendo. Yo creo que no. Y le dije, he sido llamado a creerle y a pensar bien. Y hay algunos que van a decir, sí, pero hay mucha gente abusona. La Biblia tiene una respuesta para esos que te quieren hacer daño y que abusan de ti. ¿Quieres conocer la respuesta? Mía es la venganza, dice el Señor. Yo me voy a encargar de las cosas. Entonces yo le digo a la persona, si esa persona está abusando de mí, si piensa mal de mí, si quiere dañarme, se lo dejo al Señor. Yo he sido llamado a pensar bien. Y tú has sido llamado a pensar bien de tu esposa, a pensar bien de tu esposo. Yo conozco los celos. Yo conozco el problema de los celos. Yo conozco la angustia que dan los celos, porque yo era un hombre muy celoso. Mi esposa, para venir a casa, tenía que cruzar las vías. Y yo estaba en casa y yo decía, ¿por qué no llega Alma? La respuesta de Alma era, se me atravesó el tren. Le decía, por favor, esa es la excusa más vieja que hay. Se me atravesó el tren. Es mentirosa. Tuvimos problemas al inicio de nuestro matrimonio, hasta que yo entendí que yo era llamado a pensar bien de mi esposa. Y entonces, en lugar de celarla, yo le llamaba y le decía, amor, ¿estás bien? Y me decía, y me mandaba la foto y me dice, mira el tren. Le digo, híjole, mi amor, entonces voy a comer. Aquí te alcanzo, cuando vengas comes. Pero yo he controlado eso. ¿Por qué? ¿Porque he controlado los celos? No, porque controlé mis pensamientos. Tus problemas de celos se van a terminar. Y no sé por qué estoy profundizando en los celos, pero tus problemas de celos se van a terminar cuando tú empieces a controlar tus pensamientos. Jóvenes, no pasa nada si repruebas un examen o no lo repruebas. Tranquilo, todos hemos reprobado exámenes. Pero hay quienes viven angustiados y
Y el examen está comprobado, y me han dicho los psicólogos, porque aquí tengo en la iglesia algunos psicólogos que son muy buenos y me lo han dicho, que muchas ocasiones los jóvenes reprueban examen. No tiene nada que ver con el grado de conocimiento que tienen, tiene que ver con las emociones que no saben controlarlas. El problema es que nuestros hijos están aprendiendo en casa lo que están viendo de sus padres. Y si a ti te ven angustiado cada vez que llega el recibo de la luz, cada vez que llega el agua, cada vez que llega la renta, ¿cómo crees que van a reaccionar ellos cada vez que les llegue un examen, cada vez que tengan que enfrentar una situación en casa? Esas cosas. No sabes perder, no sabes recibir un fracaso. Y el problema es que todos vamos a perder en algún momento de la vida, todos vamos a fracasar, pero dejamos que los pensamientos nos controlen y nos dominen. Y ahí estamos como el Piojo Herrera, le echan la culpa a los árbitros, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad. Perdón, te estoy poniendo ejemplos que te dan risa, pero trasládalos a tu vida personal. Cuando tú nunca asumes en un problema tu responsabilidad y se la estás echando a tu esposa o a tu esposo, o cuando vienes a una consejería y el consejero te dice: tu esposa tiene razón, y tú: no, yo quiero tener la razón. O tu esposa siempre quieres tener la razón. Es porque no hemos aprendido a controlar nuestros pensamientos y pensar en todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. Dice Pablo: en esto tenemos que pensar. El primer paso para que tú y yo seamos libres de la angustia es aprender a controlar nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, y muchas actitudes pecaminosas se van a ir. Puedes evitar que vuele el avión de la pornografía sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aterrice. ¿Cómo? Empieza a pensar en todo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La Biblia. Agarra la Biblia, lee unos versículos, empieza a escuchar alabanzas, alaba a Dios, gózate, alégrate. Hay gente que se ríe por la música que yo escucho, y yo le subo todo el volumen a la música, porque cuando le subo todo el volumen a la música, mis pensamientos no divagan, y canto feo si tú quieres, pero mientras canto en el carro, mis pensamientos están controlados. Y pongo música, cumbia cristiana, vamos a alabarle. Yo, vamos a gozarnos, sí, vamos a alabarle. Mis pensamientos no están: y mañana pago la renta, y mañana pago esto, y dónde estará Alma, y dónde estarán mis hijos, y qué va a pasar, y qué va a pasar aquí. Porque mis pensamientos están controlados. Y llego a un lugar y los pensamientos empiezan a venir. Agarro la Biblia y empiezo a leer Salmos, empiezo a leer un capítulo de Juan, empiezo a leer Romanos, empiezo a leer Hechos, empiezo a leer Filipenses, y empiezo a pensar en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo honesto. Porque no puedes evitar que los pájaros ronden en tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Lo podemos hacer. Nuestra mente, con esto termino, es como una computadora. Si tú le metes basura a la computadora, va a arrojar basura a la computadora. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Segunda de Corintios capítulo 10 verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, y a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos el control sobre nuestros pensamientos. Deja que de lo demás se encargue el Señor. Yo voy a pensar bien de mi esposo, yo voy a pensar bien de mi esposa, yo voy a pensar bien de mis hijos, y todo sale a la luz. Todo sale a la luz, porque el que está contigo es más grande que cualquier cosa, y Él no va a permitir que tú seas avergonzado o avergonzada, porque Él es más grande que cualquier cosa. Dios es más grande que cualquier problema que tú y yo tenemos.
lo que tú y yo tenemos en Cristo es más grande que todo lo que tú tienes. Tienes a Dios y tienes a todas las fuerzas celestiales para estar contigo, para monitorear tu vida, para protegerte. Y sabes, Dios ama más a tus hijos que tú. Dios ama más a tu esposo que tú. Dios ama más a tu esposa que tú. Y no va a dejar que se pierdan, y no va a dejar que se vayan. Por nada se angustien. Ven y echa todas tus cargas ante Dios. Tienes un Dios que te entiende, y en Cristo tenemos todo. Entonces, cuando los malos pensamientos vienen, ancla tu vida en Dios. Ancla tu vida en Dios. Hay gente que me pregunta por qué uso pulseras o por qué uso unos anillos que traen letras. Digo, porque cuando vienen los malos pensamientos, todas mis pulseras traen cositas que me recuerdan a Dios, y las agarro y digo: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú estás conmigo, tú no me vas a permitir tener. No es por fashion ni por moda, es porque aquí me recuerda quién es. Tengo otra pulsera que es un ancla, y cuando traigo el ancla digo: mi vida está anclada en Cristo, mi vida está anclada en Cristo. No es idolatría, porque son cosas materiales, pero son imágenes, dibujitos. Si tú quieres, que me recuerdan la fe y la gracia que yo tengo delante de Dios. Porque a veces hay algunos que van a decir: no lo necesitas. Controla tus pensamientos. Y a veces necesitas traer tu Biblia en el teléfono. Entonces agarras tu Biblia y abres un versículo y empiezas y haces: tengo que leer aquí. Si tú abres la aplicación diaria, si tú abres la aplicación diaria de tu Biblia, te va a salir un versículo de edificación. Abres tu Biblia y te sale el versículo y te dice: alégrense en la esperanza, muestre paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Palabras que te alimentan, palabras que te ayudan a controlar los pensamientos. Biblia. Y yo tengo un reto. Me está contando cuántos días seguidos leo la Biblia. Ahorita llevo 247 días seguidos que leo la Biblia. Ya casi llego al año, sin dejar de leer un día la Biblia. Sin dejar de leer un día la Biblia. 18 semanas perfectas, porque he leído más de un capítulo de la Biblia. 125 días en este año seguidos que leo la Biblia. Es decir, todos los días. Lo he empezado a hacer una disciplina en mi vida, porque voy a dejar que esto que está escrito aquí controle mis pensamientos y mi vida. Cuando quiero pensar mal de mis hijos, controlo los pensamientos en la Biblia. Cuando quiero pensar mal de alguien de la iglesia, controlo mis pensamientos. Y cuando vienen las tormentas, y cuando veo que la tormenta viene, yo confío en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor, gracias.